A lo largo de la historia se han escuchado rumores, historias que se susurran en las sombras, donde la música deja de ser arte y se convierte en un pacto. 5 músicos en distintos tiempos y lugares alcanzaron un talento tan sobrehumano que nadie pudo explicarlo, salvo una fuerza oscura. Se dice que vendieron su alma al diablo, que sus dedos, sus manos, sus notas eran guiadas por algo que no pertenece a este mundo. Hoy conocerás sus vidas, sus leyendas y los secretos más oscuros que los vincularon con Satanás. Prepárate para escuchar la historia de los 5 músicos que el diablo tocó con sus propias manos. Giuseppe Tartini, 1692-1770. La sonata del diablo. Giuseppe Tartini nació en Pirano, una pequeña ciudad costera del entonces Imperio Veneciano. Desde niño mostró talento musical, pero su camino fue turbulento. Escapó de su casa, vivió oculto durante años y finalmente se dedicó al violín. Su vida parecía la de un músico común, hasta que ocurrió lo inexplicable. Una noche, Tartini soñó con el diablo. En su visión, Satanás apareció a los pies de su cama, ofreciéndole un pacto. En el sueño, Tartini aceptó y el demonio tomó su violín. Lo que tocó fue indescriptible, una melodía sublime y terrorífica, capaz de helar la sangre y elevar el alma al mismo tiempo. Al despertar, Tartini tomó su violín y trató de reproducir lo que había oído. Así nació su obra más famosa, la Sonata del Trino del Diablo. Pero él mismo decía que aquello que había escrito era una sombra, una imitación mediocre de lo que el demonio le había regalado en sueños. Se cuenta que desde entonces, Tartini se volvió obsesivo, como si aquella música lo persiguiera. Murió en 1770 y hasta hoy se cree que esa pieza es la prueba más antigua de un músico que, consciente o no, entregó su alma al diablo. Niccolò Paganini, 1782 a 1840, el violinista del diablo. Un siglo después nació en Génova Niccolò Paganini, el hombre que el mundo conocería como el violinista del diablo. De pequeño enfermizo, delgado y pálido, parecía condenado a una vida breve. Pero cuando tomaba un violín, algo extraño sucedía. Sus dedos, anormalmente largos, se movían con velocidad imposible. La gente decía que su aspecto era el de un cadáver en vida, rostro cadavérico, ojos hundidos, una presencia que provocaba escalofríos. En sus conciertos tocaba piezas tan complejas que nadie podía imitarlas. Algunos aseguraban ver sombras moverse a su alrededor. Otros murmuraban que usaba cuerdas hechas de las entrañas de mujeres muertas. Su fama creció y con ella el rumor. Paganini había hecho un pacto con el diablo y la iglesia lo trató como tal. Cuando murió en 1840, el obispo de Niza se negó a darle sepultura cristiana, considerándolo un alma maldita. Su cuerpo permaneció años sin descanso, como si ni siquiera muerto pudiera librarse de su destino infernal. Franz Liszt, 1811 a 1886. El pianista poseído. Liszt nació en Hungría en 1811 y desde joven mostró un talento descomunal. Sus conciertos se volvieron un fenómeno, la llamada Lisztomanía. Multitudes enteras se desmayaban al escucharlo tocar. Mujeres arrancaban botones de su ropa. Hombres guardaban colillas de sus cigarros como reliquias. Pero no era solo histeria. Había algo inquietante en él. Algunos aseguraban que mientras tocaba, Liszt se transformaba. Su rostro cambiaba, mostrando gestos demoníacos. Sus manos parecían multiplicarse, como si tuviera más de 2. Se decía que cuando interpretaba ciertas piezas,
Los candelabros de las salas titilaban como si el aire se hubiera vuelto pesado. La gente murmuraba que Liszt no tocaba solo. Lo acompañaban fuerzas invisibles. La leyenda creció tanto que fue visto como un pianista poseído, un hombre que había hecho un trato oscuro para conquistar al público. Y aunque Liszt nunca habló de satanismo, tampoco desmintió esas historias. Murió en 1886, con fama de genio y de endemoniado. Robert Johnson, 1911 a 1938, el bluesman del cruce de caminos. En los años 30, en los campos pobres de Mississippi, vivía Robert Johnson. Nadie lo recordaba como un gran guitarrista. De hecho, muchos lo consideraban mediocre. Pero tras desaparecer unos meses, regresó distinto. Tomó su guitarra y tocó como nadie jamás había tocado el blues. Su técnica era perfecta. Sus canciones desgarraban el alma. Nadie entendía cómo había cambiado tanto en tan poco tiempo. La explicación corrió de boca en boca. Robert Johnson había ido a un cruce de caminos a medianoche y allí lo esperaba un hombre alto, vestido de negro. El extraño tomó su guitarra, la afinó, tocó algunas notas y se la devolvió. El precio, su alma. Johnson disfrutó de su fama breve, pero a los 27 años murió envenenado. Algunos dicen que por un marido celoso, otros que fue el mismo diablo reclamando lo suyo. Hoy se lo considera el primer miembro del macabro Club de los 27. Mayhem, 1980 a 1990. El black metal satánico. En Noruega, en la década de 1980, nació Mayhem, la banda más oscura de la historia del metal. Sus integrantes no jugaban con la estética satánica, la vivían. Su vocalista, conocido como Dev, estaba obsesionado con la muerte. Se cortaba en el escenario, llevaba consigo pájaros muertos y hablaba de su... Finalmente se quitó la vida de la cabeza. Su compañero de banda, Euronymous, no solo encontró el cuerpo, tomó fragmentos de su cráneo y los convirtió en reliquias que repartió entre músicos cercanos. Poco después, Euronymous fue acuchilladas por Varg Vikernes, otro miembro del círculo del black metal. En esos mismos años, varias iglesias medievales fueron incendiadas en Noruega como parte de rituales satánicos ligados a la escena musical. Mayhem no solo usó al diablo como símbolo, lo veneró con sangre, muerte y destrucción, dejando claro que el satanismo había dejado de ser un mito para convertirse en una aterradora realidad. Estos 5 músicos nos enseñan algo que pocos se atreven a decir. El talento a veces tiene un precio, y no todos sobreviven para pagarlo. Algunos murieron jóvenes, otros quedaron marcados por la obsesión, y algunos aún inspiran miedo siglos después. ¿Realidad o leyenda? La verdad es que sus notas aún resuenan, como un susurro del diablo en nuestros oídos. Cada acorde, cada trino, cada melodía podría ser el eco de un pacto que nunca se rompió. Y mientras crees escuchar música, tal vez estés escuchando al diablo mismo. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, suscríbete, comparte, dale like, activa la campanita y comenta tu opinión. Estaré respondiendo en los comentarios. Los estaré leyendo.